Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Martes de Seducción. Como siempre, hoy queremos aquí hablar de todo lo que hay alrededor de la psicología, de la seducción y de la persuasión. Hoy quiero hablarte de un tema que me parece realmente fascinante y es cómo las historias son muy importantes en el momento de seducir o compartir o convencer a alguien. ¿Por qué las historias son tan potentes? Y te quiero contar hoy por qué son tan potentes y algunos tips para que apliques estas historias en tus conversaciones. Lo primero que tienes que saber es que la historia tiene una particularidad y es que se conecta con la voz interior de la persona con la que estás hablando. Cuando nosotros tratamos de convencer a través de argumentos o de ideas de las que nosotros estamos totalmente eh, convencidos, de todas maneras estamos hablando desde nuestra voz, no desde la voz de la persona que está escuchando. Cuando contamos una historia y recibimos una historia, piensa en las veces en las que has recibido una historia, las veces en que has podido escuchar una historia. Y cuando escuchas esa historia, cuando ves una película, cuando te narran alguna anécdota, lo que haces es pensar, ¿y yo qué haría? O eh, haces una reflexión acerca de la historia o alguna parte de la historia te conecta con algo, etcétera. Entonces, básicamente, cuando tú cuentas una historia, tu interlocutor no está escuchando tu punto de vista, está generando una relación entre él mismo con la historia que tú estás contando. Y en esa relación aparecen muchas resonancias y muchas ideas en donde la voz interior del escucha se activa y dice, esto puede ser una buena idea, esto quizás sea importante, esto quizás sea relevante y esta idea me gusta. Así que es muy probable que cuando cuentes una historia la persona se conecte mucho más que simplemente cuando estás dando un argumento. Así que ten en cuenta esto, las personas le hacemos más caso a nuestra propia voz que a la voz de los demás. Entre más cercanía tenga la voz que estoy escuchando conmigo, le voy a hacer más caso. Le voy a hacer más caso a los expertos, pero le voy a hacer más caso a mi vecino. Y quizás le haga más caso a mi familiar. Y quizás le haga más caso a mis grandes amigos y a las personas que tengo cerca. Pero la voz a la que más caso le voy a hacer es a la mía, a esa sensación de tengo razón. La historia permite que el escucha se conecte con esa reflexión y se diga a sí mismo, wow, en esta historia me doy cuenta que, en esta historia aprendo esto. Así que las historias son bastante potentes. Así que te voy a dar algunos tips para contar historias relevantes. El primer tip es que tengas en cuenta que todos los seres humanos somos contadores de historias. Quizá no desde un punto de vista literario, pero de todas formas, nosotros somos seres narrativos. Todo el tiempo estamos contando historias. Cuando llegas a tu casa y le cuentas a tu pareja cómo te fue en el día o a tus hijos que les preguntas cómo les fue en el día, entonces lo que estás esperando es que ellos te cuenten sus historias. Y cuando lo que hacemos nosotros es hacer todo el tiempo una danza de historias. Así que, primer tip, los seres humanos somos contadores de historia por naturaleza, porque creamos nuestra realidad a través de narraciones. Fíjate en tu comunicación y te darás cuenta que todo el tiempo estás contando historias. Lo segundo es que tengas personajes de diferentes tipos. Ojalá más de un personaje en cada historia. Cuando hay relaciones entre personajes, eh, los interlocutores están un poco más atentos que cuando simplemente es la historia de algo que te pasó. Así que si estás contando una anécdota tuya, una historia tuya personal, es muy bueno que tengas más personajes en esa historia y que esos personajes vayan creando como una especie de dinámica. ¿Mm? Ahora, el siguiente punto es que estos personajes tengan personalidades diferentes. Es decir, que no sean dos personajes muy similares, sino que haya contrastes entre ellos y ojalá que haya una pequeña pizca de conflicto o por lo menos algún pequeño giro. Es importante entender que cuando contamos historias hacemos mucho énfasis en
las dinámicas, en la forma en que se mueve una historia. Así que ojalá los personajes sean diferentes, por lo menos en su naturaleza. Un perro con un ser humano, un vendedor con un cliente, un terapeuta con un paciente, un profesor con un alumno, y que haya una especie de relación de poder. Eso es muy potente para la mente humana. Nos conectamos con historias que tengan relaciones de poder. Lo siguiente es que tu emoción al contar la historia sea coherente con lo que estás diciendo. Y la mejor forma de hacerlo es, como hablábamos cuando hablamos de la voz en la seducción, cuando estés contando una historia, usa los sentidos, que la historia tenga sentido a través de los sentidos. Me explico. No es lo mismo decir, no, esta mañana salí de mi casa y estaba haciendo mucho frío. Ahí simplemente te conectas con el sentido del tacto porque estás hablando del frío. Pero si le metes más sentidos y dices, esta mañana cuando salí de mi casa me di cuenta que el día estaba muy claro con unos tonos grises y también sentía un olor a humedad. Claro, había llovido la noche anterior y en ese momento pasó alguien y me saludó y también me percaté de que en ese instante tenía mucho frío. Cuando comentas, cuando incluyes los diferentes sentidos en tu narración, entonces es muy probable que el cerebro se vaya a conectar de una manera más potente. Importante, las historias deben tener transformaciones, es decir, que haya un giro, que haya algo que vuelva a la historia interesante. Entonces, en esta misma historia que estoy improvisando en este momento, puedo decir algo como: yo salí esta mañana, la persona me saludó y sentí que estaba haciendo mucho frío y de pronto esa persona se volteó, me sonrió, me abrió los ojos así gigante y me dijo: ¿sabe qué? Espero que tengas un gran día. Y cuando me contó eso yo me sentí muy tranquilo, respiré profundo, el frío de pronto ya no estaba tan grande, de pronto el día ya no estaba tan gris y me di cuenta que ese saludo me cambió el día. Como ves, es un pequeño giro, no tiene que ser una cosa supremamente dramática, y sí un giro que permita que la voz interior de la otra persona preste atención a ese instante y diga: oh, qué interesante. Y estos giros los puedes aplicar a tus servicios, los puedes aplicar a tu propia historia. Es muy potente contar historias personales donde han habido cambios significativos en tu historia o has tenido aprendizajes específicos con las diferentes experiencias que has vivido. Las historias son supremamente potentes porque nuevamente se conectan con la persona a la que le estás hablando y no desde una voz que intenta convencer. Básicamente, las historias son la capacidad que nos permite hacer que el otro se persuada a sí mismo. Esa es la persuasión más potente, cuando logramos que las personas se persuadan a sí mismas. Y bueno, podremos hacer más cosas acerca de cómo contar historias y de cómo aprovechar las historias en la persuasión en esta serie de psicología de la persuasión. Este es nuestro capítulo 3, en el cual acabamos de contar cómo las historias son una gran herramienta de persuasión. Nos vemos la próxima semana con más martes de seducción, con más psicología de la persuasión. Y recuerda compartir esta información, cuéntale la historia a alguien, que el día que viste este video te llamó la atención cómo las historias impactan en las personas y elegiste compartirlo para así poder entender cómo funcionan las historias y cómo ayudar a más personas a que cuenten historias un poco más potentes.